History. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos creado el día de hoy para celebrar el Día de las Enfermedades Raras. Mi nombre es Janine Santoya, yo soy psicóloga clínica y neuropsicóloga en la ciudad de Cartagena, y en el día de hoy hemos organizado este espacio para dar a conocer, para llegar a todas sus casas, a sus hogares, con información privilegiada, información que todos debemos conocer, y que para eso precisamente se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el propósito de generar sensibilidad en cada uno de nosotros y conocer de qué se tratan las enfermedades raras, esas enfermedades que poco conocemos y que van a permitir que tengamos la información para identificar los casos tempranamente. En el día de hoy nos van a acompañar 3 profesionales de la salud que han tenido experiencias con las enfermedades raras, ya sea a nivel profesional o a nivel personal. Y yo sé que en el día de hoy se van a disfrutar este seminario o este webinar. Tenemos a la doctora Marisol Seña. Ella es magíster en psicología y psicoterapeuta, y trabaja con personas que han sido diagnosticadas de hemofilia. De hecho, la hemofilia es una de las enfermedades raras más comunes en nuestro país. El doctor Rafael Andrade es médico cirujano con 20 años de experiencia, y es alguien que tiene una experiencia muy cercana con las enfermedades raras, específicamente con la insensibilidad congénita al dolor. Él ya nos estará hablando más adelante sobre su experiencia. Y la doctora Jessica Vázquez es psicóloga clínica y tiene 8 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes, y ella nos va a hablar sobre esclerosis múltiple. Bueno, para introducir el tema, quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes sobre las enfermedades raras. Entonces, quiero comenzar diciendo que el día de ayer, 28 de febrero, fue el Día de las Enfermedades Raras. Cada 4 años, pues no es el 28, sino el 29, ¿cierto? Pero nuestro seminario lo estamos transmitiendo el día de hoy para que tuvieran mayor posibilidad de conectarse a aquellas personas que estaban interesadas. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos. Espero que este sea el primer webinar de muchos en los que hablemos sobre diferentes tipos de enfermedades, pero nos interesa también que ustedes nos comenten qué tipo de enfermedades les interesa conocer. Pues estamos conectados a través de Facebook, a través de YouTube, donde también podemos interactuar, y a través de Zoom. Es importante aclarar que enfermedades huérfanas y enfermedades raras se utilizan como sinónimos. Yo quiero definir primero qué es una enfermedad rara o qué es enfermedad huérfana. En nuestro país, nosotros hablamos de enfermedades huérfanas. La ley 1438 del 2011 la define como una enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de un individuo afectado por cada 5.000 personas. En Estados Unidos estamos hablando que anualmente hay menos de 20.000 personas con diferentes tipos de enfermedades huérfanas. Y la Unión Europea habla de una prevalencia de un caso por cada 2.000 habitantes. Ahora, en todo el mundo se ha hablado de aproximadamente unas 8.000 enfermedades huérfanas. Pero no solamente hay enfermedades huérfanas o enfermedades raras, hay enfermedades ultra huérfanas, hay enfermedades olvidadas, hay enfermedades tropicales. Entonces hay un amplio espectro de lo que son la categorización de las enfermedades, pero bueno, nos vamos a quedar hablando de las enfermedades raras. Generalmente, esto es un dato muy importante, y es que las enfermedades raras están
afectando entre el 6 y 8% de la población mundial. Específicamente en Colombia, las enfermedades raras tiene un gran porcentaje, como les decía, las enfermedades que más se han presentado aquí son hemofilia y esclerosis múltiple. Y tal vez son nombres que nosotros estamos conociendo. La insensibilidad, por ejemplo, al dolor, seguramente no es un nombre que conocemos mucho. Pero la clasificación que se hizo en la resolución 5265 del 2008 nos habla de que hay clasificados en Colombia o reconocidas 2.198 enfermedades. El gran problema es que muchas de esas no tienen un diagnóstico específico, no tienen un diagnóstico rápido, precisamente porque se presenta uno o dos casos, son completamente desconocidos y cuando se intenta llegar al diagnóstico ha pasado mucho tiempo. Ahora vamos a comenzar con la doctora Marisol Seña, con ella vamos a hablar de hemofilia. Entonces, nos gustaría, la doctora Marisol. Muchas gracias, doctora Yanin, doctora Andrade, doctora Jessica y todas las personas que nos acompañan en esta noche. Iniciaré diciéndoles que la hemofilia es una enfermedad hereditaria y congénita que afecta a una de cada 10.000 personas y se origina por mutaciones en el cromosoma X. Recordemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando un óvulo es fecundado, la madre aporta un cromosoma X y el hombre o el padre un cromosoma X o un cromosoma Y. Es decir, que la hemofilia se transmite por el cromosoma X, convirtiendo a las mujeres en portadoras y a los hombres en las personas que la padecen. Vemos en la imagen izquierda, como una madre portadora que tiene un cromosoma X que padece la enfermedad y un cromosoma X que está sano. Esa madre va a tener un 50% de probabilidad de tener un hijo hombre que padezca la enfermedad o una mujer portadora, una hija portadora. Porque todo depende del cromosoma X que le transmita. Si esta madre portadora le transmite a su hijo varón el cromosoma sano que no tiene la enfermedad, este hijo por ende no la va a padecer. Pero si le transmite el cromosoma X que tiene la enfermedad, va a padecer la enfermedad de la hemofilia. De la misma manera sucede con las mujeres. Si esta madre portadora le pasa a la mujer un cromosoma X sano, no la va a padecer, pero si le pasa el cromosoma X con la enfermedad, pues va a convertirse en una mujer portadora. Si este hombre que tiene la enfermedad de la hemofilia se casa con una mujer sana, todos sus hijos varones van a ser sanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el hombre le pasa a su hijo varón el cromosoma Y, ¿sí? Pero si este hombre con hemofilia tiene hijas mujeres, todas sus hijas mujeres van a ser portadoras, porque este hombre solo tiene un cromosoma X y ese cromosoma es el que tiene la enfermedad, ¿sí? ¿De qué depende que la mujer presente o no presente sintomatología? Normalmente las mujeres portadoras no presentan sintomatología, pero algunas sí se han visto casos que durante la menstruación tienen un sangrado abundante, pero son pocos los casos. Entonces, ¿cuál es el sello distintivo de esta enfermedad? Son las hemorragias, ¿sí? Y estas hemorragias se producen por una deficiencia en un factor de la coagulación, ya sea el factor 8 o el factor 9. Doctora Yanin, en la diapositiva siguiente vamos a ver un ejemplo sobre cómo afecta la enfermedad a una persona con hemofilia. Vemos aquí en nuestra imagen izquierda cómo en una persona sin hemofilia se produce una herida o una lesión, se activa todo el sistema de coagulación. Estos circulitos que vemos aquí amarillos son el factor 8, el factor 9, quienes forman la fibrina y se detiene la hemorragia. Esto en una persona sin hemofilia. Vemos en la imagen derecha cómo una persona con hemofilia se produce una herida
el sistema de coagulación no se activa correctamente por la alteración de ese factor 8 o de ese factor 9, no se forma la fibrina y por ende la hemorragia no se detiene. Entonces, las articulaciones más afectadas en este tipo de pacientes son los tobillos, las rodillas, los codos, y estas hemorragias en estas articulaciones se le llaman hemartrosis. Si se repiten, estas hemartrosis van a crear una artopatría hemofílica, que es el daño de todos los tejidos de la articulación, lo cual provoca una severa limitación en la función articular de la persona y un dolor crónico. Las hemorragias que se localizan en el sistema nervioso, en el cuello, en el abdomen o en el tubo digestivo son consideradas hemorragias graves y ponen en riesgo la vida del paciente. Más adelante les voy a explicar cómo esta enfermedad afecta la calidad de vida de las personas que la padecen. Muchas gracias, doctora Marisol. Interesantísimo todo lo que nos plantea. Yo quiero aprovechar este espacio para comentarles algo más sobre de las enfermedades raras. Bueno, las enfermedades raras, nosotros tenemos una gran ventaja en Colombia, y es que somos el primer país que legisló sobre este tema. Y tenemos unas bases de datos muy importantes que todos tenemos que conocer. Está esta base de datos que les estoy presentando en pantalla, que es la base de datos de Orphanet. Aquí encontramos todo el listado de las enfermedades raras a nivel mundial. Encontramos estudios, encontramos casos clínicos, y no solamente eso, también se encuentran los medicamentos que se están utilizando para el tratamiento de estas enfermedades raras. Otra página que también es muy importante es la página de OMIM. Aquí les estoy colocando la dirección para que ustedes puedan ingresar y puedan explorar, conocer más sobre enfermedades raras, teniendo en cuenta que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo invitado, el doctor Rafael Andrade. Él nos va a hablar en el día de hoy sobre insensibilidad congénita al dolor. Doctor Andrade, ¿está conectado? Doctora, yo creo que el doctor Andrade no se ha podido conectar, tiene un problema técnico. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a hablar de esclerosis múltiple con nuestra invitada, la doctora Jessica Vázquez. Permítame un momentico mientras colocamos la imagen. Vamos a conectarnos. Un segundito, vamos a compartir la presentación de la doctora Jessica, que tenemos la información que ella nos va a plantear. Bien. Ok, la doctora Jessica nos va a hablar de esclerosis múltiple. Bueno, nosotros queremos saber qué es, qué ha pasado, cómo está Colombia con referente a esta enfermedad. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la doctora Yanin por esta invitación. Y bueno, la esclerosis múltiple, vamos a partir de la definición, y es una enfermedad neurológica crónica, ¿verdad?, de naturaleza inflamatoria, y se caracteriza por el desarrollo de lesiones desmielinizantes. Es decir, quiero que miren esta imagen, por eso la traje. Esa capa amarillita que ustedes ven se va deteriorando. En eso consiste la esclerosis múltiple. Y digamos que aunque no de pronto no la escuchamos a menudo, sí tenemos una alta presencia de esta enfermedad en nuestro país,
y se dice que en Colombia se presentan 4 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, esto quiere decir que aproximadamente en nuestro país tenemos 1.840 personas afectadas por esta enfermedad. Miren usted, como mencionaba la doctora Janine, es una de la segunda enfermedad pues, rara que más presencia tiene en nuestro país. Ahora bien, ¿qué causa esta enfermedad? Pues digamos que no está demostrada una causa como tal, pero estudios han demostrado que existen 2 factores que influyen en el desarrollo de la misma y es un factor genético, hay una predisposición, es decir, que una persona que su mamá, que su papá tenga tenga esta enfermedad, tiene más posibilidades de desarrollarla. Y hay un factor ambiental de carácter viral o de parasitosis. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas de la esclerosis múltiple se desarrollan a lo largo de varios días, expresándose de acuerdo a la zona afectada, ¿bien? Y en un tiempo variable. Puede durar, digamos que los estudios hablan de brotes que pueden durar mínimo 24 horas. Bien, de ahí se puede diagnosticar esclerosis múltiple y que pueden tener remisión, es decir, pueden desaparecer. Bien, ¿cuáles son estos síntomas? Específicamente dificultades visuales, ¿sí? Atasias, temblores, ¿verdad? Vértigo, pérdida del equilibrio, la persona al caminar se tambalea, como decimos comúnmente, o dificultades del lenguaje. Fíjense que estos síntomas son bastante, digamos, de gran importancia en la cotidianidad de las personas. Y bueno, cuando hablamos de los diferentes tipos de esclerosis, hay que mencionar la remitente recurrente. ¿En qué consiste? Que es la más habitual, ¿sí? Existen muchos tipos de esclerosis, pero hay 2 que son los más, digamos, los que se presentan con mayor frecuencia, y es la remitente recurrente, que es la más habitual y se caracteriza por la aparición de brotes cada cierto tiempo que a mediano plazo van dejando secuelas neurológicas, ¿bien? Y la progresiva, que evoluciona con un empeoramiento neurológico a medida que pasan los años. Es decir, hay una que se presenta el brote, ¿sí? Y puede dejar secuelas, pero la persona puede seguir siendo funcional, por así decirlo. Pero la progresiva, desde que se presenta en ese momento, los síntomas son crónicos y van deteriorando con el tiempo la funcionalidad de la persona. Bien. Digamos que son las características principales de la esclerosis y, doctora Yani, más adelante hablamos del impacto en la persona y en la familia. Así es. Bueno, muchas gracias. Como les decía, es súper importante porque las 2 enfermedades que más frecuente se presentan en Colombia, por supuesto con una prevalencia muy baja, es la hemofilia y la esclerosis múltiple. Y vamos a hablar también de las características de la calidad de vida del paciente con hemofilia. Bueno, ¿qué pasa en la familia, doctora Marisol? ¿Qué pasa a nivel psicológico con estos pacientes? Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de las reacciones emocionales, luego vamos a mirar cómo influye la percepción de la familia en la vida de la persona y en la calidad de vida, y luego vamos a mirar algunas recomendaciones generales en caso tal de que aquí tengamos alguna persona que padece la enfermedad o algún familiar o los profesionales de la salud que diariamente nos estamos enfrentando con alguna persona que tiene esta patología. Algunas de las reacciones emocionales en el caso de las mujeres o de las madres portadoras son los sentimientos de culpa. ¿Sí? Recordemos, como les dije inicialmente, es una enfermedad pues hereditaria y congénita. Aparte pues de los sentimientos de culpa, rabia e impotencia, porque normalmente pues hay metas, hay expectativas sobre la vida de ese hijo, ¿sí?
sobre la vida de la familia. Entonces, al momento de enfrentarse con una enfermedad que es crónica y que evidentemente causa dolor y malestar no solo físico, eso va a influir, estas reacciones van a influir en los roles o en el tipo de educación que se den pues a la persona que padece la enfermedad, en estos casos a los hijos. En las personas con hemofilia, sobre todo los pacientes crónicos, las reacciones emocionales que encontramos son comúnmente los sentimientos de incapacidad, de temor por su vida, por su salud, en algunos casos depresión, ansiedad, pesimismo, lo cual se ve reflejado en su proyecto de vida, en si hay de pronto aceptación de la enfermedad por parte de la persona, por parte de la familia. Recordemos que, bueno, por ser una enfermedad hereditaria, normalmente los primeros síntomas aparecen en la infancia y es en la infancia cuando se comienza a realizar un tratamiento y un diagnóstico. Y bueno, es en esta etapa de la vida, en este periodo evolutivo de la vida del niño y de la familia, que comienzan a hacerse los cambios. Entonces, lo que habitualmente encuentro en la familia de las personas con hemofilia o en las consultas son conductas extremistas. Tenemos los dos polos, la sobreprotección o por el contrario, la permisividad, que obviamente son pautas de comportamiento inadecuadas, primero porque, como les dije inicialmente, es una enfermedad que implica hemorragias y aún teniendo el máximo cuidado, eliminar todas las lesiones o las hemorragias es imposible, ¿sí? Y segundo, porque la sobreprotección hace que la persona que padezca la enfermedad asuma un rol de incapacidad con relación a las dificultades que se les van a ir presentando en su día a día, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito escolar. Aquí es donde comienzan a aparecer los sentimientos de inferioridad y de inseguridad. La persona le da temor explorar el medio y no se da la oportunidad de fortalecer esas capacidades o esas habilidades psicológicas, esas habilidades físicas que son esenciales precisamente para construir una buena psiquis mental. Asimismo, también en estos pacientes que están en familias o en entornos familiares sobreprotectores, se muestra o se ve mucho la incapacidad o los problemas para expresar sus emociones, ¿sí? Ya sea porque le expresan de una manera desbordada por medio de mucho llanto fácil, de pataletas, o porque no puede o no se les permite expresar cómo se sienten. Entonces, eso también hace que no asuman las responsabilidades propias de su desarrollo evolutivo, porque están los cuidadores asumiendo esa responsabilidad o están los padres haciendo, o las personas que tienen alrededor. El otro extremo que vemos es la permisividad. Vemos estas personas que crecen en entornos donde se les permite todo, pues porque trata de sobrecompensarse, porque tiene una enfermedad, no hay normas, no hay reglas, se les trata diferente. Esto hace que estas personas sean con problemas o con baja tolerancia a la frustración y al fracaso, ¿sí? Tienden a comunicarse de manera agresiva o dificultad para medir los riesgos propios de la enfermedad o que la enfermedad implica. Y la aceptación de las normas es difícil, por ende, la interacción con los otros se va a dificultar. Entonces, la idea no es estar en estos extremos, ¿sí? Ni tener a nuestro familiar o a la persona que tiene la enfermedad dentro de una burbuja como si fuera una enfermedad de cristal, porque sí es cierto que la hemofilia implica riesgos, pero se puede aprender a vivir con ella. Ni pasar al otro extremo del permisismo, donde de igual manera tampoco se le permite a la persona desarrollar esas habilidades, ya sea comunicativas o sociales, que necesitamos para el diario vivir. Entonces, estos extremos evidentemente no son los adecuados, y en la consulta se trabaja precisamente esto, no solamente con la persona que padece la enfermedad, sino también con la familia, para ir estableciendo conductas adecuadas.
De ahí aparecen las recomendaciones generales con relación a que siempre es importante informar y educar a la familia con relación a la enfermedad, ¿sí? Pero dando una información veraz, una información real, para que esos familiares aprendan a conocer esas manifestaciones fisiológicas y también el paciente o la persona aprenda a conocer la enfermedad, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay que también enseñarles a mantener la calma y la serenidad ante que la realidad de vivir con una enfermedad crónica va a implicar riesgos, ¿sí? Pero también es importante que ellos aprendan a anticipar esos riesgos que la mayoría son innecesarios. Solo así se va a crear un clima familiar, un clima saludable, un clima seguro, ¿sí? En el diario vivir que le permita a la persona y a la familia tener un control de la enfermedad. Otro punto esencial que ayuda a que la calidad de vida de estas personas mejore o se dé de una forma adecuada es fomentar la adherencia al tratamiento, lo que llamamos la adherencia terapéutica, muy especialmente a los protocolos profilácticos. Ya de por sí para cualquier persona sana es difícil pasar de la información que se da en la consulta a la acción del día a día, por lo cual es importante que la persona que padezca esta enfermedad persevere en los cuidados propios, es decir, que diariamente vaya haciendo de estos cuidados unos hábitos saludables del día a día, así como comer, así como tener que vestirse, de pronto esos ejercicios que las fisiatras o el ortopeda mandan en la consulta, ya los apropien de tal manera que se convierta en algo, en un hábito del día a día. Entonces, esto ayuda también a que estos pacientes se creen un buen autoconcepto, ¿sí? Les facilita la comparación consigo mismo en función de sus metas, en función de lo que quieren, enfatizando evidentemente las experiencias de éxito que tiene la persona. No hay soluciones ni respuestas a la pregunta sobre cómo vivir con hemofilia, ¿sí? Cada niño, cada familia, cada persona tiene que hacer pues su propio recorrido. Lo que sí es fundamental es apuntar hacia ese afrontamiento, hacia esa autonomía, ¿sí? De tal manera que no atrape y no limita la enfermedad más allá de lo que la realidad física le está marcando. Muchas gracias. Excelente para las personas que se están conectando. Quiero recordarles que estamos en el primer webinar Hablemos sobre enfermedades raras, teniendo en cuenta que el día de ayer celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La doctora Alma Marisol nos acaba de hablar sobre los aspectos psicológicos, la calidad de vida y las recomendaciones que tiene para los pacientes que han sido diagnosticados de hemofilia y las recomendaciones para sus familias. Muchas gracias, excelente. Estas recomendaciones tienen gran valor precisamente porque no sabemos qué hacer cuando conocemos que nuestra familia, un hijo o una persona muy cercana ha sido diagnosticado con una enfermedad rara. No sabemos cuál es la ruta, no sabemos cómo tratarlo, no sabemos cómo cuidarlo. Y esta información que nos acabas de transmitir es de gran importancia. Bueno, vamos a continuar hablando sobre enfermedades raras y tenemos ahora al doctor Rafael Andrade, quien nos va a hablar sobre insensibilidad congénita al dolor. Hola, buenas. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve bien? Confírmeme, por favor. Perfecto, doctor. Vale. Agradeciendo a la doctora Janine Santoya por la invitación tan gentil que me hizo a participar en este primer webinar sobre enfermedades raras, ¿no? Hablemos sobre enfermedades raras. Disculpas ahí porque tuve problemas técnicos de esos que se presentan a última hora para poder entrar a la plataforma, pero lo importante es que ya estamos acá. Agradeciendo también a las profesionales en psicología que también están apoyando este webinar. Pues lo primero es, yo básicamente quiero hablarles es de un poco de las enfermedades, raras, en especial el SIPA,
pero lo que quiero que les quede, digamos, en su mente es que esto es un proceso de sensibilización. Lo que queremos es que las personas cada vez más se sensibilicen con que en el mundo existen enfermedades catalogadas raras, que pues ya bien la doctora Yanin en su introducción habló de qué se trataba, cuál era el diagnóstico, y que al sensibilizarse comprendan que estas personas necesitan todo el apoyo, no solo de la familia, sino de la sociedad en sí como tal, del gobierno nacional o de los gobiernos de cada país. En el caso de Colombia, pues se conocen que hay más de 2.000 enfermedades raras y ya está tipificado por ley y están enumeradas. Cada enfermedad, digamos, tiene un código en la cual la identifican como enfermedad rara, y la idea es que el gobierno preste especial atención a estos pacientes afectados de este tipo de enfermedades y a sus familias también, porque no solamente es la enfermedad como tal o el enfermo que la padece, sino también es importante que esto afecta de manera sustancial a la familia de esas personas o a los cuidadores. La mayoría de las veces los cuidadores son los mismos familiares de los pacientes. Yo les voy a hablar directamente de una enfermedad que me atañe, de una condición que tienen 2 de mis hijas, lo cual se llama insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Esta enfermedad está ya catalogada como es una enfermedad rara porque su incidencia cumple con la prevalencia que deben tener una de estas enfermedades, que es un caso en más de 2.000 personas, o en más de 2.000 habitantes, o en más de 2.000 nacidos. Eso según la ley colombiana. Y el caso de la enfermedad llamada insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, la incidencia es de un caso en más de 5 millones de personas. Está sobre esa, o sea que es una enfermedad extremadamente rara. Para que no se les olvide, la sigla es SIPA. SIPA es una palabra que está en inglés y que corresponde a la traducción en español a insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. O sea, que estos niños o niñas, desde que nacen, van a presentar la ausencia de percepción del dolor y también van a presentar la ausencia de las sensaciones a temperaturas extremas, ya sea mucho calor o mucho frío. O sea, su piel no detecta esa información. Si ustedes tocan a estas personas con algo frío, con algo caliente, ellos no van a tener reacciones de rechazo. Normalmente una persona, si la tocas con algo frío, hace un reflejo que es de rechazo. Estas personas afectadas por la insensibilidad congénita al dolor no van a tener, digamos, ese tipo de respuestas. En el caso de SIPA, la última letra A está dada por anhidrosis. Anhidrosis es una palabra médica que traduce o ausencia de sudoración o muy escasa sudoración en el cuerpo. Entonces, la enfermedad, para que sea huérfana, debe ser una enfermedad crónicamente debilitante, de carácter grave y que además amenace la vida de la persona que está sufriendo esa enfermedad. De tal manera de que el SIPA como tal es una enfermedad crónicamente debilitante, o sea, cumple las 3, amenaza la vida y además es grave. Las personas que padecen de SIPA van a nacer con esa ausencia entonces de reflejos dolorosos. ¿Cómo se van a empezar a manifestar? Como no sienten dolor, usted no va a encontrar señales, digamos, a la hora de que un niño de estos lo vacunen,
no va a sentir, no va a llorar, o si llora va a ser por otros motivos, pero no va a tener la típica reacción de llanto que tienen otros niños cuando nacen y los vacunan. Sabemos todos que cuando un niño nace, lo vacunan, le ponen un tipo de vacuna que es inyectado, son intramusculares y generan mucho dolor. Eso pues no va a suceder acá. A medida que los niños van avanzando en edad, voy a hablar sobre lo que sucedió con mis hijas, que es lo que sucede o el patrón común que sucede con los otros niños con SIPA. Cuando los niños nacen, empiezan, además de no sentir dolor, a tener periodos de fiebre aparente, pero en realidad no es fiebre, en realidad es que la temperatura de su cuerpo se sube porque no hay un control térmico. O sea, si el niño no suda porque tiene anhidrosis, ese niño no va a poder controlar su temperatura. De tal manera de que va a presentar algo que se llama hipertermia, o sea, su temperatura va a estar por encima de lo normal. Esto se confunde y uno piensa que es fiebre, y esto es lo que hace que los niños sean llevados múltiples veces al médico. Le hacen de cuanto estudio, descartando infecciones, descartando procesos autoinmunes, etcétera, pero no encuentran ninguna causa aparente. Les dan de alta de las clínicas, nuevamente presentan fiebre en su casa y nuevamente los llevan al médico. Realmente es angustiante porque al principio tú no vas a sospechar la enfermedad, lo que vas a creer es que el niño tiene una infección. La mayoría de estos niños está registrado y producen una erupción dentaria muy temprana. A la edad de 3 meses ya están haciendo erupción dentaria. Y resulta que ellos se lesionan. Ahí empieza otro grupo de enfermedades que empiezan a autolesionarse. Autolesión es que ellos mismos se infringen la lesión, pero es algo involuntario. Se autolesionan, digamos, con sus mismos dientes. ¿Qué es lo primero que se autolesionan? Los dedos de la mano, porque empiezan a succionar, a chupar el dedito, y con los dientes se hacen heridas en los dedos, y estas heridas se complican, estas heridas se infectan, porque estos niños además pueden tener problemas en su sistema inmunológico, problemas en la manera como su sistema inmune los va a defender de las enfermedades. Entonces empieza a venir unas complicaciones con otras, y entonces empiezan esas lesiones, autolesiones, que son a nivel de los dedos, pueden ser a nivel de los dedos de las manos o pueden ser a nivel de los dedos de los pies por la succión. Luego sucede que los niños pierden los dientes porque la fuerza de la mordida es tan grande, y como no sienten dolor, los niños o las niñas se les caen los dientes. Pues es un hallazgo que el papá se da cuenta y causa, digamos, causa angustia en la... El problema, como se trata de una enfermedad rara, es que estos niños son llevados a médicos, a múltiples médicos, varias valoraciones, diferentes opiniones, y el mismo hecho de ser una enfermedad huérfana o de una incidencia muy baja hace que los médicos desconozcan la manera como estas enfermedades se diagnostican o la cronología de los síntomas y signos para poder llevar o llegar al diagnóstico. Entonces, a partir de ahí viene el retraso en los diagnósticos de estos niños. Luego, pues, los niños empiezan a crecer, empiezan a gatear, empiezan a caminar, y vienen las lesiones por caída. Son niños que se van a caer, se lastiman la cabeza, se hacen heridas, pero no demuestran señales de dolor, ¿correcto? Pueden haber diferentes grados, digamos, de lesiones, desde unos simples golpes y hematomas hasta ya, digamos, fracturas en diferentes huesos del cuerpo. Por ejemplo, mi hija, la primera fractura que tuvo fue una fractura a nivel de clavícula. Y esa fractura no presentó síntomas, simplemente nos dimos cuenta por el bulto que se formó en la zona fracturada. Y entonces uno dice, bueno, aquí esto no está bien, hay un bulto, vamos a ver radiografía, fractura. El diagnóstico se retrasa mucho, y ahí es donde, pues, afortunadamente, el hecho de ser médico nos llevó a un primo y a mí a llegar
un poco más rápido al diagnóstico, y con todo eso se demoró aproximadamente entre 1 año y año y medio poder llegar y establecer el diagnóstico de SIPA. Esta enfermedad pues es crónicamente debilitante, porque los niños, ellos van creciendo, pero van creciendo junto con una serie de lesiones importantes en su humanidad, lesiones en la cabeza, heridas, pérdida de dientes, se rajan y se abren los labios, fracturas óseas, ¿correcto? Que requieren de mucha consulta y mucha hospitalización a lo largo de su vida. Al no haber sensación de dolor, también se afecta cuando ya están más grandes, algo que es, a ver, en cuanto a la postura de los niños o la postura que usted tiene cuando usted está sentado o cuando usted está de pie mucho tiempo. Cuando usted está de pie mucho tiempo, hay unos receptores en nuestro organismo que van a decirte cuando ya estás cansado o cuando debes automáticamente cambiar de posición. Eso es algo involuntario. Estos niños no presentan ese tipo de información en su organismo, y como tal no pueden, su organismo no le avisa cuando hay una postura que le está haciendo daño. Entonces pueden venir las lesiones de ligamentos, sobre todo ligamentos en los pies, en los tobillos, ligamentos desde la rodilla, que son las principales articulaciones que encontramos, ¿verdad? Junto con eso vienen traumas y traumas repetidos en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, lo que lleva a que estos niños también con el tiempo pierden parte o la totalidad de las falanges distales de sus dedos, o sea, la punta de los dedos. Terminan perdiendo parte del hueso y parte de la uña, y la anatomía de la mano cambia como tal. A medida que van creciendo, entre más, digamos, locomoción hay, entre más los niños caminan, corren, vienen otro tipo de lesiones cada vez más importantes, y lastimosamente terminan teniendo lesiones graves a nivel de cadera, lesiones graves a nivel del, digamos, del hueso sacro, de todo lo que es la zona de la pelvis y la cadera, lesiones graves a nivel de rodillas y lesiones graves a nivel de las piernas. Es muy frecuente que estas personas y estos niños, que ya van en crecimiento, tengan fracturas óseas, fracturas grandes de fémur, fracturas de tibia y daño a nivel de la rodilla. Adicional a todo, este daño y estas fracturas se complican con algo que se llama osteomielitis, que es la infección e inflamación de los huesos, lo cual hace que estos niños requieran, digamos, demasiado tiempo en el hospital, recuperaciones largas, y como secuelas van a quedar deformidades en sus extremidades y afectación de la función de esas extremidades. Entonces, estos niños lastimosamente cuando ya van creciendo van teniendo, digamos, problemas en la locomoción cada vez más, hasta que pues llega un momento en que las lesiones le pueden interrumpir la marcha y terminar en silla de ruedas. Entonces, la idea de este webinar, ¿cuál es? Lo repito, es que nos sensibilicemos de que las enfermedades raras, a pesar de que su nombre dice enfermedades raras o huérfanas, no son ajenas a ninguno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede tener un caso de enfermedad rara en su familia, e incluso no saberlo, porque, como les digo, los médicos, digamos, estamos muy entrenados para diagnosticar diabetes, para diagnosticar problemas de tiroides, problemas hipertensivos, pero no estamos entrenados para diagnosticar enfermedades huérfanas. De esta manera, digamos, hago un esbozo general de lo que es la insensibilidad congénita al dolor y el impacto que esta enfermedad va a tener en la persona que la padece y en los familiares, porque al tener una persona con insensibilidad congénita al dolor, la vida te cambia. Y de ahí en adelante pareciera que todo girara
en torno a la enfermedad, a las lesiones que presentan y a tratar de hacer lo mejor posible por recuperar a estas personas para que puedan seguir y continuar su vida en sociedad. Entonces es algo que es tremendo. Gracias a Dios, pues existen actualmente, digamos, las normas estas que nos están rigiendo y que deben ayudar a todas estas personas a encontrar soluciones. También el llamado es a crear cada vez más grupos de personas que puedan ayudar a estos chicos y a estas chicas que van a estar afectados por las enfermedades huérfanas, en este caso la insensibilidad congénita al dolor. Bueno, quedo atento posteriormente a las preguntas que se presenten y le doy nuevamente la palabra a la doctora Yanin. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante escucharlo, muy interesante conocer el caso de sus hijas. Y yo sé que a las personas que nos están escuchando hoy también les ha quedado muy claro que las enfermedades raras no distinguen, ¿cierto? Hoy no sabemos porque no todas las enfermedades se desarrollan en la infancia. Un gran porcentaje, como yo les mencioné antes, aproximadamente el 80% de las enfermedades tienen base genética, pero no todas las enfermedades se desarrollan en la infancia. Un gran porcentaje se desarrolla entre 0 y 5 años, pero otro porcentaje se desarrolla durante la adultez. Por ejemplo, la fibromialgia, que es una enfermedad de la cual estamos escuchando mucho hoy, es una enfermedad que se desarrolla después de los 40 aproximadamente, cuando ya la persona lleva un recorrido de vida y está muy asociada al estrés. Así que hay que tener también mucho cuidado con el estilo de vida que estamos llevando, con las preocupaciones, con resolver los problemas de manera acertada, porque cuando nos sobrepasan las problemáticas, no lo sabemos manejar, también pueden haber unas patologías psicológicas y fisiológicas que pueden afectarnos. Bueno, para las personas que se están conectando, entonces quiero retomar que estamos hablando de enfermedades raras. El doctor Andrade habló sobre insensibilidad congénita al dolor, la doctora Jessica Vázquez habló sobre esclerosis múltiple, la doctora Marisol Seña habló sobre hemofilia. Entonces, pues doctora Jessica, vamos a retomar, nos gustaría que nos hablara de la calidad de vida del paciente con esclerosis múltiple. ¿Cómo es el impacto de la enfermedad en la vida del paciente y en la vida de sus familias? Doctora Jessica. Bueno, para responder a esta pregunta es importante tener en cuenta que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? Con fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes, no solo por la trascendencia de sus síntomas, sino también por el momento en el que se presenta. Muchos estudios dicen que se presenta más que todo entre 20 a 40 años. Ustedes se imaginan esta edad de toda persona, donde estamos de pronto, iniciamos estudios, iniciamos nuestra vida laboral, y al presentarse precisamente esta enfermedad, de alguna manera genera un impacto en la vida de la persona, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel social. Bien, lo que hace que hasta un 50% de los afectados tenga problemas de ansiedad, depresión, en el momento del diagnóstico, porque es que lo que decía el doctor Andrade es importante. Estas enfermedades tienen una característica, y es que son desconocidas por muchas personas, incluso por profesionales del área de la salud, ¿cierto? Que comienzan de pronto a buscar cuáles son las causas, qué está pasando, y quizás no todos tienen la oportunidad de llegar a un diagnóstico pues pertinente y a tiempo. Lo mismo sucede con la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué sucede a nivel psicológico? El paciente puede presentar ansiedad, depresión, ¿verdad? A nivel laboral también se ve afectada pues la vida del paciente. ¿Por qué? Porque una persona con esclerosis múltiple queda con limitaciones físicas, con temblor,
puede perder el equilibrio. Entonces, por lo general, tienen que abandonar su trabajo, ¿sí? Se ven obligados a abandonar su trabajo y ustedes se imaginan una persona, pues, sin ingresos económicos y si tiene familia, pues, por eso, pues, el gran impacto que genera de allí a nivel psicológico también. A nivel social, la persona que se ve limitada, si queda con problemas en la parte motora, ataxias, se le va a dificultar pues el caminar, trasladarse. También pueden quedar con limitaciones en la parte del lenguaje, lo que puede repercutir en la parte social y familiar, ¿sí? Si no hay un proceso de acompañamiento, si no hay un proceso de empoderamiento de esta enfermedad, pues se puede ver deteriorada pues la vida familiar del paciente, se puede presentar separación, divorcio, ¿verdad? Entonces, todas estas dificultades requieren de un abordaje multidisciplinario propio de la enfermedad y oportuno, ¿sí? Una vez se presente la enfermedad en el paciente. Recomendaciones desde la psicología clínica. Pues primero, pues que el paciente tenga tiempo, una intervención multidisciplinaria con neurocirujano, con fisiatra, con psiquiatría, porque es posible que sea medicado también, y psicología clínica. Un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Que consiste, al igual que todas las enfermedades raras que aquí hemos hablado, de empoderar, de brindar una información eficaz al paciente y a la familia sobre qué es la esclerosis múltiple. Hay que partir de ahí. Si bien deja secuelas, pero ahí no termina la vida del paciente. Hay que entenderlo, ahí no termina la vida del paciente. Si hay un buen conocimiento de la enfermedad, podemos entonces, a partir de la siguiente fase, que es empoderar al paciente sobre qué es lo que tiene, cuáles son sus limitaciones y ahora sí, cuáles son las habilidades que puedo desarrollar. Yo pienso que es un buen punto de partida el empoderamiento, porque no termina la vida del paciente con la presencia de la esclerosis, puede seguir desarrollando otras habilidades, ¿sí? Y que permiten al paciente pues integrarse a su vida social, incluso recuperar la parte económica, bien, con esas habilidades que de pronto no fueron afectadas con la esclerosis múltiple, bien. Entonces, y también es importante la sensibilización, porque depende del tipo de esclerosis múltiple que presente la persona, así va a ser, digamos que su recuperación, ¿verdad? Y su desempeño en la vida cotidiana. Si es, como les hablaba al inicio, si es una esclerosis que es progresiva, pues sabemos de que va a avanzar y va a deteriorar rápidamente al paciente, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y digamos que acudir prontamente pues a los servicios de salud que tenga el paciente y a todo este acompañamiento que requiere a nivel multidisciplinario. Entonces, pienso que este ejercicio que estamos haciendo hoy aquí es importante y el objetivo es impactar a las familias, impactar a todos los que nos están escuchando y impactar más que todo en el tema de la sensibilización, ¿sí? Si ustedes de pronto escuchan algunos de estos síntomas que hemos mencionado aquí, pues ya saben de que existe una enfermedad que hay detrás de fondo y que requiere de un acompañamiento, ¿sí? Y que de pronto, en el caso de la esclerosis múltiple, se puede prestar también para de pronto discriminar a la persona porque deja de ser productiva en muchos casos o por sus limitaciones, deja de pronto de establecer funcionalmente relaciones con los demás, pero sabemos que no es porque la persona quiere, no, hay un problema de fondo. Entonces, ese es el objetivo por el cual estamos aquí y creo que es de gran importancia rescatar este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones desde la psicología clínica y también, pues, incluso desde la medicina.
Muchas gracias, doctora Jessica. Sus comentarios son muy pertinentes y la información que nos ha transmitido es muy valiosa. Yo sé que a todos nosotros nos está quedando muy claro el impacto de la esclerosis múltiple en las familias. Y no solamente en el individuo, sino cómo nos afecta a todo el entorno familiar. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a las personas que están conectando desde Montería, aquí en Cartagena. También hay personas que nos están saludando desde España, Estados Unidos. Un saludo a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio que está creado para ustedes. Y quiero ir ahora con el doctor Andrade, que nos hable un poquito cómo él nos ha contado sobre su experiencia, nos habló de la insensibilidad, pero también ahora, ¿cómo ha sido el crecimiento de 2 pacientes con insensibilidad? ¿Cómo ha sido ser papá de 2 niñas que tienen una enfermedad rara, insensibilidad congénita al dolor? Yo creo que muchos de nosotros no habíamos escuchado ese término antes, pero ahora ya no lo vamos a olvidar. Doctor Andrade, cuéntenos un poquito sobre cómo ha sido vivir en su familia, ser cuidador de pacientes con esta enfermedad. Bueno, la pregunta es interesante y aprovecho y digamos saludo especialmente a Walter Girón y a Mayra Zambrano. Walter Girón está en Guatemala y Mayra Zambrano en Ecuador, y son padres también de unos niños con insensibilidad congénita al dolor, Mateo y José. Pues ser padre es la parte, digamos, más difícil, y digamos que a mí me tocó doble, porque además de padre, soy médico, y ya te puedes imaginar, o sea, uno como médico te imaginas lo que va a suceder, tienes la capacidad de leer la información y entenderla, y prácticamente a veces te adelantas a los hechos y sabes lo que puede suceder. No te la crees a veces, pero tú sabes lo que viene. Como padre, tú le pides a la vida que hay cosas que no sucedan, Yo recuerdo haber leído una información y haber visto unas imágenes donde los pacientes afectados perdían las caderas, y yo hice este gesto y dije, no, eso no va a suceder. Y a la final sucedió. Entonces, la vida de un padre y una madre con hijos que tienen, digamos, insensibilidad al dolor o cualquier enfermedad huérfana es muy angustiosa, y no solamente digamos, afecta a los padres, sino que afecta a toda la familia, a los tíos, los abuelos, incluso a los compañeros, a los vecinos, a todo el mundo afecta, digamos. El impacto es a nivel general, porque todo el mundo sufre cuando tú ves crecer a una persona que tiene una enfermedad huérfana o rara, llámese SIPA o llámese cualquier otro tipo de enfermedades debilitantes, crónicamente, digamos, crónicamente, que deterioran la salud de la persona y de las familias. Pues aquí hago énfasis, digamos, me separé de las niñas cuando estaban pequeñas, me separé, el vínculo, digamos, de mamá y papá se dividió, pero la mamá también tuvo y ha tenido un gran impacto en la atención de los niños, digamos, o de las niñas que presentan esta enfermedad. Para que tengas una idea, o sea, el crecimiento, su primera infancia se la van a pasar en el hospital. Muy frecuentemente, cuando no es por una fractura, va a ser por una infección de un hueso, y cuando no es una infección, es una enfermedad o un descontrol de su sistema, vómitos, diarrea, descompensaciones que no se entienden. Por ejemplo, una de mis hijas entra en una crisis de vómito. Eso se explica por algo que se llama disautonomía, que hace parte de la enfermedad como tal, y cuando entra en esa crisis de vómito, está avisando que hay algo, pero son vómitos incontrolables, o sea,
casi medicamento que le controle el vómito. Ni siquiera una medicina que se utiliza en cáncer que se llama ondansetron logra controlar los vómitos que presentan, porque es una respuesta explicada por disautonomía. Entonces su organismo, como no siente dolor, pues el organismo trata de explicar lo que está sucediendo por otras maneras. Ya le corresponde al médico o al familiar tratar de descifrar ese rompecabezas y, digamos, llegar a una aproximación diagnóstica. La vida de estas personas pues, va a girar alrededor de la enfermedad, viajes a otras ciudades, cirugías, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Muy frecuentemente, todos esos procesos de inflamación, recuperación, terminan debilitando al paciente y terminan debilitando a la final a todos los familiares. Es muy doloroso pues ver crecer a un niño que tiene una enfermedad rara y al principio no saber ni qué hacer, porque una cosa es verlo crecer sanamente y otra cosa es verlo crecer en un hospital, en una clínica, yendo a miles de médicos, y una cosa es que tú lo lleves a un médico y el médico esté preparado y te dé un diagnóstico enseguida, y otra cosa es que tú empieces a llevar a tu hijo o tu hija a múltiples médicos y que nadie sepa de lo que está sucediendo. Entonces, ahí como que la suerte lo ilumina a uno para uno poder encontrar, digamos, y la manera de ordenar ese rompecabezas que la vida te puso y llegar a un diagnóstico, porque del diagnóstico temprano depende el futuro de ese niño y depende lo que hagan los otros médicos. En el caso concreto de mis hijas, que es por lo que yo puedo hablar, digamos que se fue aprendiendo en el camino entre el daño que sucedían y la recuperación en la hospitalización, se fue aprendiendo. Los profesionales de la salud fueron aprendiendo, digamos, de esas, por ensayo y error, por decirlo así. Yo recuerdo en una hospitalización que el ortopeda que estaba atendiendo a mi hija no sabía qué hacer porque metía la cadera y se salía la cadera, metía la cadera y se salía la cadera, y ya él estaba que tiraba la toalla, y recuerdo que le hablé y le dije, bueno, tienes que relajarte porque aquí el que sabe de ortopedia eres tú, y si tú que eres el que sabe de ortopedia vas a tirar la toalla, imagínate qué hacemos los demás. Salimos corriendo también, porque me imagino la carga también física de ese profesional tratando de arreglar un problema de lo cual no hay experiencia. Entonces, la vida de estas personas coge otro rumbo, la vida de los niños. Son tantas las hospitalizaciones que llega un punto en que es muy difícil escolarizarlo y que continúen con un proceso escolar normal como continúan otros niños. Son niños que van a crecer y van a perderse muchos aspectos de su infancia. Son niños que van a pasar, digamos, queriendo hacer lo que otros niños normales hacen y no pueden. Entonces, a grosso modo, esa es la cuestión. Ahora, la sociedad como tal muchas veces no entiende ni lo que está sucediendo. Y también se lleva uno un duro golpe de la sociedad, discriminación, rechazos, y cuestiones así que uno ve de las personas que desconocen. Entonces, gracias, digamos, a estos canales, vamos a tener la oportunidad de sensibilizar a cada día a más gente, a más personas, sobre este tipo de enfermedades, que no los miren como personas raras, son personas comunes y corrientes que tienen todas las ganas de vivir, pero que viven en un cuerpo que no les funciona como le funciona a la mayoría de las personas. Entonces, estas personas necesitan recibir todo el apoyo, no solo de la familia, sino de la sociedad en sí y de los gobiernos. Doctor Andrade, muchas gracias por la información que nos acaba de transmitir y también por abrirnos su corazón y contarnos acerca de cómo ha experimentado el vivir la enfermedad huérfana en su casa, en su familia. Yo quiero complementar lo que usted nos está comentando
con un estudio que hice en el cual analicé 143 casos que se presentaron a nivel mundial, donde se reportaba el impacto psicológico, bueno, el impacto neuropsicológico en los pacientes con SIPA. La literatura no nos habla mucho, pero si ustedes quieren consultar las publicaciones que hemos hecho al respecto, se las voy a dejar en la página de YouTube, en los comentarios les puedo colocar los links para que puedan consultar esa información. ¿Qué vamos a encontrar en esa información? Vamos a encontrar que algunos pacientes con insensibilidad, no todos, pueden presentar dificultades en atención, en memoria, dificultades académicas, dificultades en su desarrollo cognitivo. También han tenido dificultades pues a nivel social, precisamente porque no tienen la oportunidad, no socializan como los demás. Ellos van a estar limitados, van a salir poco y por supuesto las habilidades sociales no van a estar al mismo nivel que sus compañeros. Yo creo que es importante también compartirles algunas asociaciones a nivel nacional con las que contamos sobre enfermedades raras. Y aquí tengo para ustedes una comunidad internacional llamada RedConnect, que está disponible en 13 idiomas. Aquí les dejo el link, más adelante se los colocaré en los comentarios de YouTube para que puedan también ingresar a estas direcciones donde ustedes pueden encontrar información sobre todas las enfermedades. Y no solamente eso, sino las experiencias de las familias contando cómo ellos han estado viviendo la enfermedad, cómo ellos, algunos especialistas pudieron dar con el diagnóstico temprano de sus hijos. En Colombia contamos con FECOER, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Aquí también podemos encontrar el link. Y ellos acompañan diferentes organizaciones a nivel nacional para precisamente la representatividad médica de estos casos. FUPER es la Fundación de Enfermedades Raras en Colombia. También encontramos la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. Una muy importante es Tejido Azul, que es la Organización Colombiana de Pacientes con Hipertensión Pulmonar. ACOPEL, que es la Asociación Colombiana de Pacientes de depósito lisosomal, una palabra bastante extraña. APEGO, Asociación de Enfermedades Genéticas y de Baja Ocurrencia, y la Asociación Colombiana de Miastenia Gravis. Aquí estoy compartiendo también nuestras redes sociales. En la publicidad que nosotros enviamos está la red social, el link de Instagram del doctor Andrade, de la doctora Jessica, de la doctora Marisol, para que ustedes puedan también comunicarse con ellos y pedirles más información, sobre todo las personas que están hoy queriendo conocer más sobre la hemofilia, ahora quieren conocer más sobre la insensibilidad congénita al dolor, o quieren conocer más sobre la esclerosis múltiple. Entonces se pueden comunicar directamente a través de su Instagram con ellos para que puedan hacer directamente esas preguntas. Y vamos a las conclusiones. Queremos concluir y también queremos escuchar si ustedes tienen preguntas. En este momento el canal de YouTube está abierto, también Zoom está abierto. Si ustedes tienen preguntas pueden hacerlas. Y Daisy González le hace una pregunta a la doctora Marisol. Ella le pregunta cuál es el principal o cuáles son los profesionales que atienden a los pacientes con hemofilia. Doctora Marisol, esta pregunta es para usted. Bueno, los pacientes con hemofilia son atendidos por un equipo interdisciplinario encabezado por una hematóloga, ¿sí? Una odontóloga, un ortopedista, una fisioterapeuta, una nutricionista, una trabajadora social y una neuropsicóloga o una psicóloga, ¿sí? Quienes inicialmente deciden cuál va a ser el tipo de tratamiento que se le va a dar, ya sea por profilaxis o por evento. Por profilaxis es que el paciente con hemofilia necesita tratamiento constante, ¿sí? Aplicación del medicamento, ya sea una vez a la semana,
2 veces a la semana, cada 3 días, o por eventos solamente cuando se produce alguna hemorragia. Esto lo determina la hematóloga teniendo en cuenta pues los exámenes que se hayan realizado para determinar la gravedad pues de la enfermedad. Y a partir de ahí todo el equipo interdisciplinario comienza a realizar un plan de trabajo encaminado a que pues la persona, como dije anteriormente, tenga mayor autonomía y capacidad para enfrentar las dificultades y las situaciones en la vida que se presenten. Ok, muchas gracias. También hay otra pregunta. ¿Cómo saber si mi bebé viene con hemofilia? Nos pregunta Angélica Magdaniel. Esa pregunta es súper importante. Bueno, si hay un antecedente en la familia de una madre portadora, pues es mucho más relevante hacerla. Si no, de todas formas, en el control prenatal, pues al cual ingresan todas las mujeres que están en estado de gestación, se realiza un estudio genético por medio de una biopsia de vellosidades coriónicas entre la semana 9 y la semana 11 de gestación, o un examen de amniocentesis alrededor de la semana 20 de gestación. Entonces, por medio de estos exámenes, se puede mirar si nuestro bebé, si el bebé va a venir con esta enfermedad. Y si ya nació, porque de pronto se ingresó al control prenatal tarde y no se pudo realizar estos exámenes, hay algo que se llama el tamizaje neonatal, ¿sí? Que es una prueba de laboratorio que se debe realizar a todos los recién nacidos para identificar a aquellos que están en riesgo de padecer alguna enfermedad. Es un examen pues sencillo, se hace por medio de una muestra de sangre y se realiza o es recomendable realizarlo entre el 3er y el 7º día de nacido, ¿sí? Y si no se puede en ese tiempo, se debe realizar después de 30 días de nacido. Entonces, igual si están en un estado de gestación, es importante y tienen esta inquietud, consultarlo con el ginecólogo, sobre todo si hay antecedentes en la familia de esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Doctora Andrade, esta pregunta para usted. ¿Qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad muy complicada. También está catalogada entre las enfermedades huérfanas. Bueno, de todos modos, vamos a tener la posibilidad de, a partir de los comentarios que ustedes nos hagan, de qué les gustaría seguir conversando en estos webinars, poder profundizar, tener con ustedes especialistas que puedan profundizar en estos diferentes temas. Nos están agradeciendo la participación, nos hacen comentarios muy interesantes en las redes sociales donde las personas les dan las gracias por esta información que le están transmitiendo. Si alguien más tiene una pregunta, puede colocarla en este momento en el chat y con mucho gusto la vamos a hacer aquí en vivo. Bueno, la miastenia gravis es una enfermedad que afecta a algo que se llama complejo neuromuscular. Tiene que ver, digamos, con la parte del nervio y la parte del músculo. Todo músculo se contrae por una información que le lleva un nervio. Digamos, la raíz nerviosa llega, estimula el músculo y el músculo se contrae o se relaja según esa información. En la miastenia, digamos, hay un defecto genético que produce que esta unión neuromuscular no funcione adecuadamente y se produzca fatiga precoz de los músculos. Entonces, estas personas van a padecer de fatiga física y fatiga ocular. Estas personas se van a cansar con mucha facilidad con, digamos, las actividades cotidianas y van a tener caída de sus párpados a medida que fuerzan la vista o que utilizan la vista por cualquier motivo, lectura, ver televisión o cualquier actividad de la vida cotidiana. Entonces, la miastenia lo que hace es que produce debilidad permanente y fatiga en las personas que la padecen y de ahí pues todo lo que viene. Una persona
que se debilita, que siente fatiga, pues no va a poder rendir en sus actividades físicas personales ni en sus actividades laborales. Y de ahí se desencadenan una serie de problemas. Básicamente. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Les agradecemos. Sé que esto les deja con muchas inquietudes, con muchas preguntas también, pero créanme que estamos dispuestos a ayudarles a encontrar respuestas. Escríbanos, síganos en nuestras redes sociales y conversen con nosotros, planteen nuestras inquietudes y nosotros estamos gustosos de poder ayudarlos. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. En este momento, pues ya tenemos 1 hora y media casi de estar en vivo y no más queda decirles que el camino para el diagnóstico de las enfermedades raras es bastante largo. El encontrar un diagnóstico va a demorar su tiempo. Así que es importante que seamos buenos observadores, que cuando estemos dándonos cuenta de algunos síntomas en nuestro familiar, en nuestro hijo pequeño, no nos demoremos, no lo pasemos por alto, sino que busquemos la posibilidad de que ellos puedan recibir atención médica lo más pronto posible. No es algo para postergar. Necesitamos que la atención sea oportuna y también necesitamos seguir formándonos, porque la comunidad médica, como les decía hace un momento cuando comenzamos, son enfermedades de baja prevalencia que no tienen un ritmo de estudio. Las investigaciones son muy pocas en estas líneas. El desarrollo de medicamentos son muy pocos, por los cuales cuando las empresas desarrollan medicamentos específicos, los costos son muy altos. Los tratamientos también tienen costos muy altos, pero de nosotros depende de que la población médica se forme, de que los estudiantes de medicina, enfermería, odontología se formen para que ellos comiencen, que todos, el público en general, nos formemos, porque somos la familia, estamos dándonos cuenta que nuestro familiar está presentando esta condición, que nuestro hijo está presentando esta condición, que nosotros somos los principales cuidadores y somos quienes necesitamos seguir vigilantes el proceso de nuestro familiar para por fin darle un diagnóstico temprano. Bueno, yo quiero darle nuevamente gracias a nuestros invitados, al doctor Andrade, la doctora Jessica, la doctora Marisol. Excelente, me siento muy complacida, muy contenta de su participación y yo sé que todos ustedes que nos han visto también han sentido que este fue un espacio de mucho aprendizaje. Espero volverlos a ver. Vamos a seguir trabajando webinars con diferentes temas y enfermedades raras y espero que se sigan conectando. Un abrazo a todos y nos despedimos esta noche. Espero verlos nuevamente. Hasta luego.